So, good evening, everyone. Bienvenidos a todos. I'm Tom Ambrosino, City Manager. Soy el gerente municipal Tom Ambrosino. I just want to welcome you all Solo quiero darles la bienvenida to our lottery for the rental assistance program. a la lotería para el programa de asistencia a la renta. This program was funded through the generosity of the Community Preservation Act Committee and the City Council. Este programa fue financiado por la generosidad del Comité de Preservación de la Ciudad y también por el Consejo Municipal. And the program is being administered by the city's Affordable Housing Trust Fund Board. Y el programa está siendo administrado por la Junta de Vivienda Accesible de la ciudad. There is a total of $1.25 million available to help renters in the city. Hay un total de 1.25 millones de dólares para ayudar a la ciudad, a los inquilinos de la ciudad. Unfortunately, the significant need in this city has far exceeded this funding. Desafortunadamente, la gran necesidad que existe en la ciudad es mucho mayor que el financiamiento que está disponible. And that has necessitated the need for a lottery to ensure fairness in the distribution. Y eso ha necesitado que tengamos una lotería o un sorteo para que el proceso sea justo. And so tonight we will conduct that lottery of those applicants who qualified for the program. Así que hoy en la noche tendremos esa lotería para los participantes que califiquen para el programa. If your application is selected, you will be notified soon by the city and hopefully provided with rental assistance up to 3 months. Si usted es ganador, va a ser notificado por la ciudad muy pronto y ojalá le podamos proveer asistencia con la renta por 3 meses. If you are not selected, I ask you not to be discouraged. Si no es seleccionado ganador, le pido por favor que no se desanime. The city continues to look for ways to assist our residents through this crisis. La ciudad continúa buscando maneras con la cual podemos ayudar a los residentes durante esta crisis. So this may not be the last program available for renters. Así que puede ser que este no sea el último programa disponible para los inquilinos. I wish you all good luck. Les deseo mucha suerte. Good evening, everyone. My name is City Councilor Roy Vesnetta, President of the City Council. I'm here with longtime City Councilor Leo Robinson, and we're very excited and happy to be here for this moment. I know Tom had given some. Sorry, Roy, do you want me to translate? Yeah. Buenas noches, mi nombre es Roy Avellaneda y soy el presidente del Consejo Municipal y estoy aquí con mi colega concejal de toda la ciudad también, Leo Robinson. And I know the city manager wanted to, express gratitude and some, trying to think of the word right now, but thanks to the city council and the CPA board for making this happen. Y creo que el gerente municipal quiere expresar su agradecimiento al Consejo Municipal, pero también a la Junta del Comité de Preservación de la Comunidad. But I believe the true people who should be thankful or be thanked for this are the voters of the city of Chelsea, your neighbors, because if they had not voted for this CPA back in 2016, this money would not have been available. Pero yo creo que las personas que de verdad deben de ser agradecidas son los votantes de Chelsea, los cuales votaron para aceptar que este programa fuera establecido en la ciudad, el programa del Comité de la Preservación de la Ciudad, que lo votaron en el año 2016 para implementarlo. And like anything, when there's a crisis around and the magnitude that we have now, really the only way a community and individuals, families alike can get through it is if with the help of each other. And that's truly what happened here. We have the
the assistance of your neighbors and your stakeholders who are helping each other out. And it's a great moment, and I don't want that to be lost in this evening tonight. Y creo que realmente en un tiempo de crisis, la única manera en que la gente y todos juntos podemos salir adelante es con la ayuda de los vecinos, ayudándose cada uno. Y creo que realmente ha sido un esfuerzo bastante grande y no quiero que se pierda esa iniciativa, ese sentimiento. So good evening, everyone. My name is Alex Strain, and I'm the Assistant Director of the Department of Planning and Development. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alex Strain y soy el subdirector del Departamento de Planificación de la ciudad. And I'd like to introduce the members of our team. With me are Carl Allen, our Economic Development Planner, and Seyu Cooper, our Housing Project Manager. Y quiero presentar a los miembros de mi equipo, Carl Allen, que es el planificador de desarrollo económico, y Seyu Cooper, que es planificadora de vivienda. So, as many of you have experienced, prior to the pandemic, there was a crisis of housing affordability in the city of Chelsea. Como ustedes saben, antes de la pandemia de COVID-19, había una crisis de vivienda accesible aquí en la ciudad de Chelsea. COVID-19 exacerbated this crisis and has led to widespread housing distress for our residents. La pandemia del COVID-19 hizo esta crisis mucho peor y hizo que el problema de la vivienda sea sentido por muchísimos residentes. In order to address this, our Community Preservation Committee, Affordable Housing Trust Fund, and City Council have acted boldly and innovatively as one of the first communities in the state to pass an emergency rental assistance program. Y como respuesta a esta crisis, el Comité de Preservación Comunitario, tanto como la Junta de la Ciudad de Vivienda Accesible y el Consejo Municipal, han actuado de una manera increíble en crear el programa de asistencia a la renta, uno de los primeros en todo el estado. And echoing the council president, this wouldn't have been possible without the passage of the Community Preservation Act. Y le quiero resaltar lo que dijo el presidente del Consejo Municipal, que esto no sería posible si el Comité de Preservación de la Ciudad no hubiera sido aceptado por los votantes. So the program was started about 1 month ago by the Community Preservation Committee and Trust Fund Board to serve residents making up to 50% of the area median income. El programa comenzó hace un mes a través del Comité de Preservación Comunitaria y la Junta de la Vivienda Accesible para proveer asistencia a la renta a esas personas que ganan 50% o menos del promedio del ingreso de la región. So the area median income is a figure that is set by the federal government for the Boston region. El promedio de ingreso de la región es una técnica que es implementada por el gobierno federal, que incluye nuestra región, que es la región de Boston. In order to serve residents effectively, the Affordable Housing Trust Fund Board and Community Preservation Committee deliberately set the income limits at 50% of that figure, which is reflective of the incomes made by Chelsea families. Para poder ayudar a los residentes de Chelsea de una manera efectiva, el Comité de Preservación de la Comunidad y la Junta de la Ciudad de Vivienda Accesible puso el límite del ingreso promedio del área a 50%, porque eso indica y refleja los ingresos actuales de los residentes de Chelsea. So this program was open to any Chelsea residents who rent in the city, including documented and undocumented residents, regardless of the type of apartment they rent. Este programa estaba abierto para los residentes de Chelsea que rentan en Chelsea sin importar su documentación migratoria
y sin importar las circunstancias en las cuales rentan. The program makes available up to the equivalent of 3 months of rent, up to $5,000, whichever is less. El programa va a proveer 3 meses de renta o $5,000, cualquiera de los dos que sea menor. So if somebody is renting a room and their rent is $1,000 a month, they could qualify for up to $3,000 through this program. Por ejemplo, si alguien renta un cuarto y paga $1,000 de renta, lo más que pueden calificar es $3,000 de asistencia. To manage the program, we retained Chelsea Restoration Corporation, a local community organization that specializes in housing. Para ayudarnos a implementar el programa, nosotros les pedimos a la organización de Chelsea Restoration, que es una organización que tiene mucha historia haciendo el trabajo de vivienda accesible en la ciudad. Chelsea Restoration Corp were integral in launching the application process and supporting the city leading up to this lottery tonight. La organización de Chelsea Restoration fue integral en la creación del programa y en el desarrollo hasta el día de hoy. So how does the lottery work? Entonces, ¿cómo es que funciona la lotería? So tonight we will read off a list of numbers that have been randomly selected based upon the program guidelines. Entonces, hoy vamos a escoger unos números que han sido escogidos al azar por las guías y los parámetros del programa. So we call this a local preference lottery because each applicant is assigned a local preference score. Y esto se llama un programa de preferencia local, porque cada aplicante se le va a dar un puntaje de preferencias. So there are major preferences for this program, which are as follows. Entonces, hay algunas preferencias que se le va a dar para este programa, que son las siguientes. So there's a preference for families with children under the age of 18. Entonces, hay una preferencia para las familias que tienen hijos menores de los 18 años. There's a preference for elderly residents as well as disabled residents. Hay una preferencia para las personas que son de la tercera edad o las personas que tienen alguna discapacidad. There's a preference for residents who are veterans and have served in the armed forces. Hay una preferencia para los residentes que son veteranos o que hayan servido en las Fuerzas Armadas del país. There's a preference for residents in economic distress who make 30% of the area median income. Hay una preferencia para los residentes que tengan muchas dificultades económicas y que sus ingresos sean 30% o menor del promedio anual. So this means that their household income is the lowest of the household incomes according to the federal median income. Eso quiere decir que estas personas son las personas que ganan la menor cantidad de ingresos anuales de acuerdo a las normativas del gobierno federal. And there are two preferences that were set to respond specifically to the COVID-19 crisis. Y hay dos preferencias que fueron creadas para responder a la crisis de la pandemia. First, there was a preference for families that were impacted either financially or had their health affected by COVID-19. La primera es para las familias que fueron impactadas financieramente o que fueron impactadas por la salud por la pandemia. And lastly, there was a preference for households that are not eligible for federal benefits or federal stimulus payments. Y luego hay una preferencia para las personas que no califican para ningún otro beneficio, especialmente los beneficios federales o el estímulo que vino del gobierno federal. So when applicants are reviewed, if they satisfy any of those preferences, they're assigned a score of 1 for each preference. Entonces, cuando los participantes son revisados y las categorías son revisadas, se les va a dar un puntaje por cada categoría de preferencia. At the end of the scoring, the total is calculated.
Después de hacer todo el proceso, se le va a dar un puntaje a cada participante. And this score determines how many lottery entries they'll receive tonight. Y ese puntaje va a determinar cuántas veces puede esa persona entrar en la lotería o en el sorteo. So for instance, every eligible applicant will receive one entry into the lottery. Por ejemplo, cada participante que sea elegible al programa va a recibir un punto en este proceso. Then their preference score will determine how many additional entries they receive. Luego, el puntaje de preferencia va a determinar cuántas veces adicionales van a poder entrar en el sorteo. So if somebody received a score of 3 in their preference categories, they would receive 3 additional entries into the lottery. Entonces, si una persona recibe un puntaje de 3, eso quiere decir que van a meter el nombre de esa persona o el número 3 veces adicionales dentro de la lotería. This has been deliberately designed this way so we can serve residents with the highest degree of need and ensure these funds are effectively spent to achieve housing stability. Este programa y estas técnicas fueron implementadas de una manera intencional para poder asegurarnos que vamos a ayudar a las personas que tienen la mayor cantidad de necesidades. So in order to conduct the lottery, we plug all of the numbers into a random number generator. Para hacer la lotería, vamos a poner todos los números dentro de un programa que va a generar de una manera al azar los números de los participantes. Each applicant has a unique identifier that corresponds with their application. Cada participante tiene un número único para participar en la lotería. So once we generate the results randomly, we will read the results in the sequence in which they're selected. Una vez que generemos los números y los resultados al azar, vamos a leer los números en el orden que han sido seleccionados. So we will only read those numbers that correspond with the applications tonight. We won't read any personal names. Así que hoy vamos a leer los números que corresponden a las aplicaciones que han sido ganadoras. No vamos a leer los nombres de los aplicantes en particular. This is to respect privacy. So our staff will follow up with the selected applicants within 1 week of this evening's date. Y esto es para asegurarles la privacidad a los aplicantes. Las personas de nuestro equipo del departamento les van a comunicar a las personas que han sido ganadoras. When we follow up with you, we'll be able to explain the next steps, including signing a grant agreement and coordinating with us to receive the funding. Cuando nosotros les demos seguimientos a todas las personas que han sido ganadoras, les vamos a explicar cuáles son los siguientes pasos. Por ejemplo, firmar el acuerdo y hacer el proceso para la distribución de los fondos. In most cases, funding will be dispersed directly to your landlord. So we encourage you to reach out to them after we contact you. En la mayor parte de los casos, el primer paso va a ser contactar al dueño de la casa. Así que les recomendamos que se pongan en contacto con el dueño de la casa en cuanto nosotros les llamemos si han sido ganadores. For those of you that aren't selected this evening or may require additional assistance, our staff remain available to act as a resource to connect you with those other programs. Si ustedes no fueron seleccionados esta noche y necesitan recursos adicionales, por favor pónganse en contacto con nuestra oficina y nosotros les podemos proveer los recursos que están disponibles para los residentes. And with that, we'll start with the lottery process by selecting the first 400 applicants. Y ahora vamos a comenzar con el proceso del sorteo, seleccionando a los primeros 400 números. So we'll start with 400 applicants until all of the funding is exhausted. Así que empezaremos con los primeros 400 aplicantes hasta que se acaben todos los fondos.
So although we'll select 400, we may not be awarding funds to all 400 numbers that are selected. A pesar de que vamos a seleccionar 400, puede ser que no podamos distribuir fondos a todos esos 400 participantes. And with that, we'll load up the lottery so you can watch us begin and select the numbers. Y ahora vamos a empezar el proceso de la lotería para que ustedes puedan ver cómo se van a seleccionar las 400 personas. Run it. All right. You want to just explain what you're doing and what it is? Yeah. Bigger. So what we have here is a spreadsheet where in the first column, we have the name of every application who is eligible. Así que lo que tenemos aquí es una tabla en la cual la primera columna indica todas las personas que califican. The second column contains the number of preferences that their application earned based upon the list of preferences that Alex went through earlier. La segunda columna indica el número de preferencias que ese aplicante recibió, siguiendo las descripciones que explicó Alex en cuanto a las preferencias. The third column, labeled chances, contains the number of chances, which is your number of preferences plus one. La siguiente categoría indica los números que van a, el número de cantidad que van a entrar en la lotería. Por ejemplo, son las preferencias más uno. The top number in that column is the total number of chances across everyone in the application pool, which is 4,926. La siguiente columna indica el número total de las posibilidades que pueden existir, que son 4,926. The next column is the probability of that application winning. La siguiente columna es la probabilidad que tiene ese número de ganar. The probability is determined by dividing the number of chances by the total chances. La probabilidad es determinada dividiendo el número de veces que puede entrar dividido por el total de la probabilidad. The next column, labeled cumulative, just adds every probability together. And if we were to scroll to the last line, the cumulative probability would be 1. La siguiente columna indica el cumulativo, que es la suma de todas las probabilidades. Y si nosotros iríamos a la última fila, saldría el número 1. So the column labeled selected has a formula in it which uses a random number generator to generate a number between 0 and 1. It then looks up Between 0 and 1. Yep. Entonces la siguiente columna indica la fórmula que genera el número al azar, que es entre el 0 y el 1.
It then looks up that number between 0 and 1 in the cumulative column and returns the name in the first column corresponding to that cumulative probability. And you're gonna have to say that again. Sorry. If you could break it down. Okay, simple. So it generates a number from 0 to 1. Genera un número del 0 al 1. That number will match one of the entries in the cumulative. Ese número va a ir alineado con uno de los números que fue en el cumulativo. Yes, so it's going to pick the entry in the cumulative column that is less than or equal to the number that the random number generator selected. Así que va a escoger el número que sea menos o igual al número que fue generado al azar. And then it is going to look up the application name for the row that was selected. Y luego va a buscar el número de la aplicación por la fila que fue seleccionada. So we have automatic recalculation turned off. So when we run this lottery, we are going to hit calculate, and each of those random numbers will repopulate the 400 winners. Entonces tenemos la recalculación apagada, así que cuando pongamos el botón calcular, va a popular el número de los aplicantes en el orden. And then we will copy those 400 winners in that order. Luego vamos a copiar esos 400 personas ganadoras en ese orden. And paste them Y pegarle. into the winners column and read them out for the public record. Y lo vamos a pegar en la columna que dice ganadores y vamos a leer esos números para el récord público. So who wants to hit the magic button? Así que, ¿quién quiere apretar el botón mágico? Okay, so here we go. We're going to hit calculate. Aquí vamos a apretar el botón que dice calcule ahora. And so these are the 400 winners. Así que estos son los 400 ganadores. And we're going to case special by value. And we're done. Now we just got to read them out. Y ya terminamos. Ahora solamente vamos a leer los números ganadores. All right, so the first selected winner is application number 1,421. Así que la primera aplicación ganadora es el número 1421. The second winner is application 217. 217. El número 2 es la aplicación número 217. The third winner is application 558. El tercero es la aplicación número 558. The fourth application is application 1,553. La siguiente es el número 1553. The next selected winner is application 1,307. El siguiente es la aplicación 1307. The next selected winner is application 675. El siguiente es el número 675. Application 476. Aplicación 476. Application 1,105. Aplicación número 1105.
Application 1022. Aplicación número 1022. Application 521. Aplicación número 521. Application 50. Aplicación 50. Application 665. Aplicación 665. Application 1463. Aplicación 1463. Application 467. Aplicación 467. Application 930. Aplicación 930. Application 414. 414. Aplicación 414. Application 628. Aplicación 628. Application 1275. 1275. Aplicación 1275. Application 1125. Aplicación 1125. Application 1404. Aplicación 1404. Application 448. 448. Aplicación 448. Application 942. Aplicación 942. Application 432. Aplicación 432. Application 326. Aplicación 326. Application 1539. Aplicación 1539. Application 806. Aplicación 806. Application 168. 168. 168. Aplicación 168. Application 157. Aplicación 157. Application 1285. Aplicación 1285. Application 914. Aplicación 914. Application 1505. Aplicación 1505. Application 390. Aplicación 390. Application 1063. Aplicación 1063. Application 855. Aplicación 855. Application 1044. Aplicación 1044. Application 768. Aplicación 768. Application 1101. Aplicación 1101. Application 468. Aplicación 468. Application 531. Aplicación 531. Application 260. Aplicación 260. Application 385. Aplicación 385. Application 1429. Aplicación 1429. Application 473. Aplicación 473. Oh, okay. So for everybody watching at home, Así que para todos los que están viendo en su casa, for every application that we received and determined that it's eligible, para cada aplicación que nosotros recibimos que es elegible, we assigned it a unique identifier. nosotros le asignamos un número único que lo identifica. So these numbers that I'm reading off are those unique identifiers, and they were randomly selected. Y estos números fueron los números que fueron asignados como identificadores y fueron seleccionados al azar. So for example, if your application was the first application we reviewed, Por ejemplo, si ustedes fueron la primera aplicación que recibimos, it would be application number 1. sería la aplicación número 1. And so we took all those numbers and we plugged them into the lottery that is randomly selecting numbers that I'm now reading off. Entonces, esos números fueron puestos en un sistema que fueron seleccionados al azar y esos son los números ahora que yo estoy leyendo. In order to respect people's privacy, we're not reading names out with the numbers. Para respetar la privacidad de los aplicantes, no estamos leyendo los nombres. But if you are one of these selected numbers, we will contact you within 1 week of tonight's drawing. Pero si usted fue uno de los participantes que fue ganador, le vamos a llamar de hoy a una semana. And if you're watching on Facebook,
Please feel free to comment on the Facebook thread with any questions you have, and we'd be happy to answer them. Y si están viendo en Facebook y tienen alguna pregunta, por favor hagan sus preguntas en Facebook y les podemos responder. Right, what number did we leave? 473. 473. So application number 465, Aplicación 465, application 1098, aplicación 1098, application 1552, aplicación 1552, application 581, aplicación 581, application 241, aplicación 241, application 1536, aplicación 1536, application 534, aplicación 534, application 463, 463, aplicación 463, application 48, 488, 48, application 48, aplicación 48, application 1113, aplicación 1113, application 64, aplicación 64, application 597, aplicación 597, application 1268, aplicación 1268, application 423, aplicación 423, application 695, aplicación 695, application 1010, aplicación 1010, application number 609, aplicación 609, application 1198, aplicación 1198, application 13, aplicación número 13, application 793, aplicación número 793, application 286, aplicación 286, application 388, aplicación 388, application 1339, aplicación 1339, application 91, aplicación 91, application 807, aplicación 807, application 521, aplicación 521, application 1128, 1128, aplicación 1128, application 615, aplicación 615, application 793, aplicación 793, application 1303, aplicación 1303, application 1309, 309, aplicación 1309, application 494, aplicación 494, application 1342, aplicación 1342, application 655, aplicación 655, application 667, aplicación 667, application 388, aplicación 388, application 383, aplicación 383, application 1394, aplicación 1394, application 690, aplicación 690, application 86, aplicación 86, application 741, aplicación 741, application 770. aplicación 770, I have to read all these into the public record. Application 657, aplicación 657, application 134, aplicación 134, application 402, aplicación 402, application 1097, aplicación 1097, application 130, aplicación, say that again, 130, aplicación 130, 75, 75, 1429, 1429, 758, 758, 984, 984, 603, 603, 1366, 1366, 1264, 1264, 1412, 1412, 1380, 1380, 903,
903, 1,208, 1208, 1,254, 1254, 1,250, 1250, 1,058, 1200, 1258, 1,058, 1050, 1058, 1,226, 1226, 1,342, 1342, 1,552, 1552, 240, 240, 1,500, 1500, 858, 858, 548, 548, 515, 515, 1,070, 1070, 316, 316, 1,349, 1000, 1,349, 1349, 877, 877, 1,037, 1037, 1,097, 1097, 125, 125, 891, 891, 568, 568, 1,481, 481, 1,481, 1,481, 1481, 778, 778, 468, 468, 88, 88, 943, 943, 301, 301, 518, 518, 1,041, 1041, 881, 881, 1,453, 1453, 1,233, 1233, yeah, 1233, 138, 138, 30, 30, 1,060, 1060, 306, 306, 208, 208, 691, 691, 622, 622, 1,258, 1258, 665, 665, 46, 46, 943, 943, 378, 378, 947, 947, 507, 507, 371, 371, 1,009, 1009, 1,125, 1125, 1125, 1,447, can you say that again? 1,447, 1447, 1,436, 1436, 484, 484, 1,051, 1051, 148, 148, 726, 726, 1,054, 1054, 1,283, 1283, 271, 271, 249, 249, 250, 250, 745, 745, 230, 230, 230, 853, 853, 710, 710, 435, 435, 880, 880, 218, 218, 1,405, 1405, 1,265, 1265, 982, 982, 1,028,
1028, 173, 173, 730, 730, 743, 743, 758, 758, 1,104, 1104, 415, 415, 148, 148, 148, 148, 402, 402, 118, 118, 1,318, 1318, 321, 321, 596, 596, 392, 392, 289, 289, 480, 480, 896, 896, 1,013, 1013, 1,097, 1097, 1,312, 1312, 1312, 804, 804, 483, 483, 369, 369, 369, 369, 668, 668, 64, 64, 588, 584, 330, perdón, 588, 637, 637, 494, 494, 100, 181, 181, 489, 489, 864, 864, 3, el número 3, 602, 602, 1,171, 1171, 1171, 248, 248, 332, 332, 332, 332, 1,027, 1027, 1,528, 1528, 1,529, 1529, 325, 325, 652, 652, 26, 26, 472, 472, 967, 967, 910, 910, 1,062, 1062, 806, 806, 1,476, 1476, 901, 901, 1,116, Cédrica, 1,116, 1116, 1,104, 1104, 1,017, sorry, 1,117, 1117, 1,161, 1161, Yeah. 1161, 386, 386, 1,539, 1539, 915, 915, 1,047, 1046, 606, 606, 973, 973, 973, 1,128, 1128, 1,234, 1234, 1,491, 1491, and 91, 1491, 1,550, 1550, 1,051, 1051, 1,400, 1400, 564, 564, 1,039, 1039, 845, 845, 241, 241, 1,392, 1392, 588, 588, 325,
325, 920, 920, 343, 343, 635, 635, 583, 583, 583, 583, 332, 332, 332, 332, 694, 694, 1030, 1030, 655, 655, 655, 655, 935, 935, 908, 908, 957, 957, 703, 703, 510, 510, 1550, 1000, 550, 1550, 1169, 1169, 1169, 314, 314, 269, 269, 45, 45, 1528, 1528, 390, 390, 372, 372, 1030, 1030, 101, 101, 521, 521, 318, 318, 309, 309, 127. 127. And we're getting a couple of questions in. So one question we just received from Facebook is, why did the city not give out these numbers in advance? La pregunta que recibimos ahorita es por qué la ciudad no entregó esos números antes de la lotería. And so our intention was to disperse funding as quickly as possible. La intención era distribuir los fondos lo más rápido posible. So having an additional administrative step would have lengthened the time until we could have dispersed funding. Tener un paso adicional administrativo hubiera dilatado el tiempo en la que podemos distribuir los fondos. If anybody has any questions about what number their application was assigned, Si alguien tiene una pregunta de qué número su aplicación fue asignada and you don't hear from us within a week, y ustedes no reciben noticias nuestras dentro de una semana, you can call 311, pueden llamar al número 311 and we'll be happy to share with you the selection and the number. y estaríamos contentos de compartirles a ustedes los números y la selección. All right, so we have about 50 more drawings. For real? For real. Wow. I feel like we were halfway. We're very efficient. What number do we leave off at? I don't remember. I think it was 127? 127, yeah. So the next number is 1,423, 1423, 422, 422, 1,309, 1309, 570, 570, 1,298, 1298, 1,411, 1411, 941, 941, 536, 536, 934, 934, 1,249, 1249, yep, 1249, 497, 497, 1,407, 1407, 1407, 251, 251, 1,268, 1268, 1,162, 1162, 11, 11, 453, 453, 1,392, 1392, 1,326,
1,326, 1,117, 1,117, 1,117, 244, 244, 209, 209, 299, 299, 240, 240, 26, 26, 448, 448, 1,011, 1,111, 1,374, 1,374, 618, 618, 1,158, 1,158, 85, 85, 1,023, 1,023, 936, 936, 1,149, 1,149, 998, 998, 1,231, 1,231, 114, 114, 1,284, 1,284, 45, 45 and 937. y 937. And that's it. Y eso es todo. All right, so as we mentioned at the beginning of the session, Así que como les mencionamos a comienzo de la sesión, if your application was selected out of the pool this evening, si su aplicación fue seleccionada dentro del grupo hoy, we'll contact you within 1 week. les vamos a contactar dentro de una semana. And we know that a lot of people are eager to find out whether they were selected or not. Y sabemos que mucha gente está entusiasmada de saber si fueron seleccionados o no. And we greatly appreciate your patience while we conducted this process. Y le agradecemos muchísimo su paciencia durante el proceso de esta selección. One of the reasons we did the process as we did tonight Una de las razones por la cual hicimos el proceso como lo hicimos hoy was to ensure that it was open and transparent for the public. era para asegurarnos que iba a ser abierto y transparente hacia el público. So these selected numbers that were read this evening will be part of public record. Así que estos números que leímos hoy en la noche son parte del récord público. And if individuals have any questions about their selection, Y si hay individuos que tienen unas preguntas sobre su selección, they can contact the Department of Planning and Development or 311 for more information. pueden contactar al Departamento de Planificación y Desarrollo o pueden llamar al 311. So if you were selected, we'll be reaching out to you by the next week. Así que si fue seleccionado, le vamos a contactar en una semana. And we'll also be able to provide additional housing resources for residents who are selected as well as residents that weren't selected. Y les podemos dar recursos a las personas que fueron seleccionadas, al igual que a las personas que no han sido seleccionadas. So this will include information about other rental assistance funding that's available through the state. Así que esta información incluye recursos que están disponibles del Estado, Which is called the RAFT program. el que se llama el programa RAFT. There are also other affordable housing opportunities that residents could apply for. También hay otros recursos para vivienda accesible que la gente puede aplicar, Such as rent stabilized housing or housing vouchers. como vivienda de renta estabilizada y también los bonos de la renta. These are two methods that help residents who are low and moderate income achieve lower rents. Estos son recursos que están disponibles para las personas de muy bajos ingresos para que se les dé una renta más baja. And if you or a family member or anyone in your network are interested, we'd be happy to connect you with these resources. Y si usted, un familiar o alguien que usted conoce está interesado, estaríamos muy contentos de contactarlo a ustedes con esos recursos. So our phone number is 617 Así que nuestro número de teléfono es el 466 617-466-4192. 4192.
Please feel free to contact us with any other housing questions that you may have. Por favor, llámenos con cualquier pregunta de vivienda que ustedes tengan. And before we wrap up, I just want to thank our team who worked tirelessly on this. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a nuestro equipo que trabajó muy arduamente en esto, Specifically, Sayu Cooper, who is our housing project manager, especialmente a Seiyu Cooper, que es nuestra gerente de vivienda del departamento, and Carl Allen, who's our economic development planner. y Carl Allen, que es el planificador de desarrollo económico. And then I also want to thank you for interpreting tonight. Y también te quiero agradecer a vos, María Belén, por interpretar hoy en la noche. Great. Thank you, everybody. Gracias.